Hay personas que cambiaron el mundo, pero no todas para bien. Algunas hicieron cosas tan impactantes que millones de personas las llegaron a odiar. Hoy en Mundo Inusual vas a conocer 10 personas que marcaron la historia, por las razones equivocadas. Historias reales, decisiones extremas y consecuencias que todavía se sienten hoy. Imagina depender de un medicamento y que de un día para otro ya no puedas pagarlo. Martin Shkreli es un inversor y empresario estadounidense. En 2015, Shkreli fue duramente criticado cuando obtuvo la licencia de fabricación del fármaco antiparasitario Daraprim y elevó su precio para las compañías de seguros de $13.50 a $750 por pastilla, lo que provocó un escándalo en Estados Unidos y en todo el mundo. Pacientes enteros quedaron sin acceso. Pero lo más inquietante no fue eso, sino que todo lo que hizo era completamente legal. Una mujer cuyo nombre quedó ligado a una de las historias más oscuras jamás contadas. La condesa Erzsébet Báthory fue una aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas del Reino de Hungría. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada junto con sus sirvientes de ser responsable de torturar y matar a cientos de jóvenes y mujeres entre 1590 y 1610. Crímenes supuestamente motivados por su obsesión por la belleza que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Esto la convertiría en la asesina en serie más grande de la historia de la humanidad, con 650 muertes. Su leyenda creció tanto, que fue conocida como una de las figuras más temidas de Europa. Pero hay un detalle que pocos conocen. Algunos historiadores creen que su historia pudo haber sido exagerada o manipulada. Un hombre que no mataba, pero lograba que otros lo hicieran. Charles Manson fue un criminal, líder de secta y músico estadounidense que dirigió la familia Manson, un grupo de seguidores de Manson que surgió en el desierto de California, a finales de los años 60. En 1971, fue declarado culpable de conspiración por los asesinatos de 7 personas, la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en la casa de Tate, en Beverly Hills, y al día siguiente, del matrimonio Leno y Rosemary LaBianca. Todo llevado a cabo por los miembros del grupo, que seguían sus instrucciones. Manson también fue declarado culpable de conspirar en otros 2 asesinatos, en los que se comprobó su participación, los de Gary Hinman y Donald Shorty Shee. Su control psicológico era extremo. Y la pregunta que dejó su caso sigue sin respuesta clara. ¿Cómo alguien puede convencer a otros de matar sin tocar un arma? Un líder que lo tenía todo, y lo perdió todo. Nicolás II de Rusia. Fue el último emperador de Rusia, gobernando desde la muerte de su padre Alejandro III en 1894 hasta su abdicación en 1917, como resultado de la Revolución de Febrero. Durante su reinado, el Imperio ruso sufrió un declive político, social y militar, lo que llevó al colapso del régimen imperial. La Revolución de Febrero nació como reacción a la política realizada por el zar, su negación a otorgar reformas políticas liberalizadoras y a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que había infligido grandes penurias a la población. La Revolución de Febrero de 1917 puso fin a su reinado cuando, intentando volver del cuartel general a la capital, su tren fue detenido en Dno, gobernación de Pskov, y fue obligado a abdicar. Y lo más impactante es que su caída no solo terminó con su reinado, sino con toda una era. Parecía una persona normal. Ese fue su mayor peligro. Ted Bundy fue un asesino en serie estadounidense que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes durante la década de 1970, y posiblemente antes.
Las víctimas de su interés eran jóvenes blancas de entre 15 y 25 años, y en su mayoría universitarias. Después de más de una década negándolo, confesó los homicidios de mujeres que cometió en 7 estados, entre 1974 y 1978. Se desconoce el número exacto de víctimas. El FBI comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Por lo general se acercaba a ellas en lugares públicos y fingía estar discapacitado o herido. Luego de intimidarlas, las agredía y las llevaba a un lugar más remoto. Durante horas cuidaba del cadáver y tenía relaciones sexuales con él, hasta que la descomposición o destrucción por animales salvajes. Decapitó al menos a 12 de sus víctimas y guardó algunas de las cabezas en su apartamento durante un tiempo como recuerdo. Un hombre que fue odiado y al mismo tiempo admirado. Pablo Escobar fue un narcotraficante, criminal, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del Cartel de Medellín. Debido a su trayectoria criminal y las víctimas que la misma ocasionó, ha sido considerado uno de los criminales más famosos de la historia. Tras formar alianzas con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y Jorge Luis Ochoa y su clan, Escobar fundaría el Cartel de Medellín, monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y el 60% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos. Escobar construyó un imperio del narcotráfico, pero también desató violencia extrema, atentados, asesinatos, caos, y lo más impactante es esto: para algunos era un criminal, para otros, un héroe. Un régimen que intentó crear una sociedad perfecta, eliminando todo lo que consideraba incorrecto. Salo Tsar, más conocido como Pol Pot, fue un político, militar y dictador camboyano, principal líder de los Jemeres Rojos desde el origen de estos en la década de 1960, hasta su muerte en 1998. Pol Pot pasó a la historia como el principal responsable del genocidio camboyano. Una vez conquistó el poder en 1975, llevó a cabo una drástica política de reubicación de la población de los principales centros urbanos hacia el campo, con el objeto de implantar un comunismo de corte agrario. Su resultado fue la desaparición de entre 1,5 a 2 millones de personas. En 1975, había en Camboya una población de 7,3 millones de habitantes, mientras que 3 años después, en 1978, la población disminuyó a 6 millones. Además, se calcula que alrededor de 200,000 personas, probablemente muchas más, fueron asesinadas, ejecutadas sin juicio como si fueran enemigos, entre los que se contaban niños, ancianos y personas pertenecientes incluso al mismo partido. Todo por una idea que terminó siendo una de las más destructivas de la historia. Un líder que transformó un país, pero a un costo enorme. Mao Zedong fue un político, filósofo, intelectual, estratega militar y dictador chino. Fue fundador y máximo dirigente del Partido Comunista de China, así como fundador y presidente de la República Popular China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista confrontó la política de exterminio anticomunista del Partido Nacionalista en la primera parte de la Guerra Civil China. Impulsó el Segundo Frente Unido para luchar contra la ocupación japonesa. Y luego venció a la dictadura de Chiang Kai-shek en la Revolución China de 1949, proclamando una nueva república, bajo un régimen de dictadura democrática popular, con hegemonía del Partido Comunista, que reunificó China y puso fin al siglo de la humillación. Su presidencia, dictadura o liderazgo, según los diferentes calificativos que se utilizan,
se caracterizó por recuperar la unidad e independencia del Estado chino, luego de un siglo de fracturas territoriales y pérdidas de soberanía a manos de las potencias occidentales y de Japón. Entre 1953 y 1958, implantó la economía planificada, impulsó la industrialización de China e inició el proyecto Dos Bombas, un satélite. Entre 1955 y 1957, Mao impulsó el movimiento Sufan y el movimiento antiderechista, saldándose este último con unas 550,000 personas perseguidas, la mayoría intelectuales y disidentes. Sus políticas provocaron una de las mayores hambrunas registradas. Millones murieron. Gobernar a través del miedo. Joseph Stalin fue un político, militar, revolucionario y dictador soviético. Aunque inicialmente presidía un liderazgo colectivo con Lev Kamenev y Grigori Zinoviev, a los que hizo ejecutar posteriormente, para la década de 1930 ya se había convertido en líder de facto y dictador de la Unión Soviética. El régimen de Joseph Stalin en la Unión Soviética se caracterizó por una represión total, la consolidación de un Estado policial y la eliminación sistemática de cualquier oposición real o imaginaria. Este periodo estuvo marcado por dos pilares fundamentales: las purgas masivas y el sistema de campos de trabajo forzado, conocido como el Gulag. El objetivo de las purgas masivas era eliminar rivales políticos, viejos bolcheviques, líderes militares, intelectuales y cualquier persona sospechosa de disidencia. El sistema Gulag se convirtió en una pieza clave de la economía soviética, utilizando a millones de presos como mano de obra esclava para proyectos de infraestructura, minería, cobre y tala de árboles, un sistema donde nadie estaba a salvo, ni siquiera sus propios aliados. Un nombre que el mundo jamás olvidará. Adolf Hitler fue un político, militar y dictador alemán de origen austríaco. Llevó al poder al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, más comúnmente conocido como Partido Nazi, y estableció un régimen totalitario durante el período conocido como Tercer Reich. Inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. Hitler buscaba expandir su territorio hacia el este y destruir la independencia polaca. Alemania violó el Tratado de Versalles con su rearme y se alió temporalmente con la Unión Soviética mediante el Pacto Ribbentrop-Molotov para invadir Polonia. Todo esto llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. También fue una figura clave en la perpetración del Holocausto. Es el genocidio realizado por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Los asesinatos tuvieron lugar en todos los territorios ocupados por Alemania en Europa. Sería el desenlace de un concepto racista alemán puesto en práctica por los nazis, conocido por ellos como la solución final a la cuestión judía. El genocidio fue de aproximadamente 11 millones de personas, entre los que se encontraban judíos, eslavos, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová, socialistas, comunistas y gitanos. Su historia es un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el odio toma el control. La historia no solo está hecha de héroes, también de personas que dejaron marcas difíciles de borrar. ¿Cuál de estos casos te impactó más? ¿Crees que alguno debería estar más arriba o más abajo? Si te gustan estos videos, suscríbete a Mundo Inusual, porque acá, la historia siempre tiene un lado que pocos cuentan.